Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a través de las redes sociales a esta presentación de la obra Fundamentos de la individualización judicial de las consecuencias jurídicas del delito, de la autoría del doctor Jaime Liera Álvarez, juez penal de este Distrito Judicial de Morelia. A nombre del Consejo del Poder Judicial del Estado, me es grato darles la más cordial bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan, además de nuestro autor, a los distinguidos comentaristas. Se encuentra con nosotros el magistrado Rafael Ortiz Gobea, a quien doy la cordial bienvenida, el doctor Arturo Mendoza Cortés, el doctor Víctor Barragán Benítez. Por supuesto, también se encuentra con nosotros el maestro Arnulfo Torres Delgado, y nuestro autor, el doctor Jaime Liera Álvarez. Voy a cederle el uso de la palabra a los comentaristas. Previamente haré la presentación, una muy breve presentación curricular de cada uno de ellos. Por supuesto, el currículo de vida de cada uno de ellos es muy extenso, pero en obsequio al tiempo, porque lo que nos interesa es precisamente escuchar los comentarios, las reflexiones, las ideas que han tenido, les han surgido a partir de la lectura de esta obra, pues es lo que nos interesa más, así que vamos a ser breves en la presentación curricular. En primer lugar, hará uso de la palabra el magistrado Rafael Ortiz Gobea. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. En el Poder Judicial del Estado de Michoacán se ha desempeñado como juez de primera instancia en varios distritos judiciales, entre ellos Arteaga, Huetamo, Ario de Rosales, Zitácuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia. Ha sido profesor en diversas áreas jurídicas en distintas universidades y, por supuesto, actualmente él es titular de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Magistrado Ortiz Gobea, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, maestro. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la invitación del doctor Jaime Liera Álvarez a la presentación de este libro de su autoría, principalmente porque me permite de alguna manera realizar algunas reflexiones en relación a este texto jurídico que resulta muy importante, sobre todo para la comunidad jurídica y para todos los operadores jurídicos que estén involucrados en la materia penal. También a la vez quiero felicitarlo porque me parece que Jaime, con su experiencia en varios rubros, en varias actividades que ha realizado a lo largo de su trayectoria, por una parte como juzgador en el ámbito penal en el Estado de Michoacán y por la otra en actividades que ha desarrollado en la Procuración de Justicia en varios niveles y además en una faceta importante de su vida que fue el litigio. Me parece que el libro que Jaime ahora presenta es un texto que refleja una serie de reflexiones, experiencias a lo largo de todo su ejercicio y que por ende deja un buen legado y que por ende coadyuva desde su visión para tener un momento de reflexión y poder en su momento, quien comparta su postura, aplicarla. Ello resulta muy importante, sobre todo porque a lo largo de este desarrollo temático de 4 capítulos de su texto, Jaime, a quien le digo con mucha singularidad, pues es un colega, es un amigo de hace años y que de alguna forma se ha distinguido porque ha tenido un contacto directo y de manera permanente con lecturas que tienen que ver en el ámbito de la criminología y también de la política criminal,
pasando obviamente de manera obligatoria por la teoría del derecho y todo lo correspondiente a la dogmática penal. Pero no obstante ello, se refleja de su texto que también realiza de manera necesaria lecturas a temas de filosofía, y es precisamente a lo que yo me voy a concretar, de que Jaime, desde el ámbito filosófico, desde el punto de vista de la fenomenología, combinada por la epistemología, entre otras disciplinas, identifica un fenómeno que él lo describe. Una vez que lo identifica, lo describe, además lo explica y propone diversas soluciones. De manera así muy resumida me voy a concretar en qué consiste este fenómeno que el doctor Jaime Liera lo interpreta, y que vale la pena comentarlo porque es una visión desde el punto de vista, desde su experiencia. El doctor Jaime establece de manera muy concreta, y además lo describe de manera también muy fina, cuando hace mención particularmente que de esa experiencia tiene un estudio que lo ha realizado a lo largo y ancho del país por entidades, en algunas resoluciones, y además también de algunas resoluciones de los tribunales federales. En ese sentido, parte de su obra lo comenta como una ausencia de un aspecto argumentativo en el ámbito de la individualización de las sanciones. Nosotros sabemos que las resoluciones que emitimos todos los días, ubicamos o clasificamos nuestra resolución en tres parámetros: cuerpo del delito, si hay el cuerpo del delito o delito, abordamos un aspecto relativo a la plena responsabilidad de la persona acusada, y en ese sentido pasaremos, en caso de que así esté debidamente acreditado, abordamos un ámbito muy importante, que es la individualización de las sanciones. Precisamente como su nombre lo indica del texto del doctor Jaime Liera, es principalmente, me voy a permitir darle lectura, fundamentos de la individualización judicial de las consecuencias jurídicas del delito. Es precisamente en este ámbito o en este apartado de estas resoluciones donde el doctor Jaime hace un comentario de manera muy precisa de que desde su estudio de casos, y además lo identifica como un fenómeno, hay una deficiencia argumentativa en algunas resoluciones que él tuvo necesidad de interpretar, y que por ende parte de su trabajo propone algunas soluciones para ese sentido. Como parte de esas soluciones, el doctor Jaime, él propone que en ese tenor debe de pasar de un derecho ortodoxo a un derecho más reflexivo. Y efectivamente, cuando yo hacía mención de que el doctor Jaime tuvo que dar algunas o destinar unas horas a lecturas de la materia de filosofía, porque así se pone de manifiesto en su amplia fuente bibliográfica que describe en su obra, es precisamente que se apoya en esta disciplina universal, sobre todo porque propone una solución a la luz de los primeros principios, y uno de esos primeros principios es la justicia, y además un aspecto de derecho humano que es la argumentación. Entonces, por ese motivo, él considera que parte de esta solución a este fenómeno, que él lo describe como parte de una problemática, pasar de ese derecho ortodoxo a un derecho más reflexivo. También
el doctor describe de manera muy reiterada y además invita al lector y dejando como una solución a ese fenómeno, es básicamente que todo operador jurídico debe de tener lectura obligatoria, y lo cual me parece que así debe de ser, sobre todo porque una codificación en un momento dado nos sirve para una guía y llegar a un punto determinado, pero ese apartado que nos describe la codificación sustantiva y adjetiva, pues debe de estar referenciado a aspectos dogmáticos, y que esto tiene que ver muy obligatorio con cuestiones de lecturas y temas relacionados a parte de la sociología y también filosóficos, antropológicos y por ende de política criminal. Evidentemente que ahí es donde vamos a encontrar los principios que nos van a generar una orientación para que precisamente esa fundamentación que se debe de observar en la individualización judicial sea más completa como de las consecuencias jurídicas del delito. Por ende, también el doctor Jaime no pasa por desapercibido que evidentemente ese estudio que se tiene que realizar y que estamos obligados a hacer, pues debe de partir también de la ciencia, a la luz de un plano científico, sobre todo porque nos permite conocer las cosas y también desarrollarla a la luz de la propia ciencia, de la ciencia jurídica. Entonces, creo que en ese desarrollo que el doctor Jaime realiza en su texto, finalmente quiero hacer mención un aspecto que muy probablemente lo va a referir como colofón de su intervención en este momento, es lo relacionado a esa teoría de las 3 vías que resulta muy novedosa para aquella persona que por primera vez damos una lectura a un texto que tiene una fundamentación en doctrina incluso más allá de la frontera mexicana y que sobresale para este tema. Y esa teoría de las 3 vías pues está relacionada a aspectos importantes que es necesario tenerlo presente para una individualización, y que él lo cita sobre todo en aquel aspecto básico a las penalidades, también a las medidas aseguradoras y medidas de reparación del daño. Cada una de manera individual debe ser estudiada con un método distinto. Por todo ello, me parece que este texto de nuestro autor Jaime Liera es un texto que se recomienda para su lectura y que pues vale la pena tenerlo en la biblioteca personal, sobre todo porque es una obra que tiene un fundamento bibliográfico de la posmodernidad. Por lo tanto, considero que es un libro que merece tenerlo y que además leerlo varias veces en algunos capítulos para poder tener una identificación de los tópicos que allí cita a manera de comprensión. Y por mi parte sería todo, maestro Emanuel Roa. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Ortiz Gobea, por los comentarios vertidos en torno a ese aspecto filosófico que se destaca en la obra que hoy se presenta. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra para que también haga los comentarios y reflexiones respectivos al doctor Arturo Mendoza Cortés. Él es actualmente juez penal de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, maestro en Procuración y Administración de Justicia y doctor en Derecho, ambos grados
por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Además, tiene la maestría en Derecho Penal Acusatorio Adversarial y el doctorado en Derecho Penal y Constitucional por la Universidad Contemporánea de las Américas. También es investigador del Sistema Internacional de la Investigación Científica del Instituto Internacional de Derecho del Estado. Es certificado como capacitador docente en Sistema Penal Acusatorio por la CETEC, conferencista y capacitador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio desde el 2011 a la fecha, miembro activo e integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación de Jueces de Primera Instancia de Michoacán AC, miembro activo y fundador del Observatorio de Derechos Humanos Humaniza AC. Es coautor de 2 libros y ha publicado en diversas revistas jurídicas. Cuenta con diversos diplomados en materia de derechos humanos, amparo y del sistema penal acusatorio, y ha fungido como docente en diversas universidades, particularmente, cabe mencionar, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adelante, señor juez. Muchas gracias, maestro Emanuel Roa. Me complace mucho compartir esta tarde para la presentación de esta obra con el doctor Jaime Liera Álvarez, a la vez con los magistrados doctor Rafael Ortiz Gobea, el magistrado Víctor Barragán Benítez, y a la vez con el compañero y amigo Arnulfo Torres Delgado. Esta tarde, nos concentra aquí para platicar acerca de la obra Fundamentos de la Individualización Judicial de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de la autoría de nuestro amigo Jaime Liera Álvarez. A mí me parece muy trascendente y muy relativa a esta obra. Definitivamente es muy recomendable su lectura. Poco a poco, conforme uno se va adentrando en la lectura de los capítulos, va uno adquiriendo mayor énfasis, mayores ganas por avanzar en cada uno de los capítulos, ya que Jaime nos propone múltiples teorías y grandes razonamientos con relación a este tema de la individualización de las consecuencias jurídicas del delito. Dentro de los grandes temas que nos propone en su obra, nos habla de lo que es la justicia criminal multidimensional. Esto lo toma como un enfoque indirecto en el tema principal de la obra, que sería la individualización judicial de las consecuencias jurídicas del delito. Sin embargo, señala que le resulta de mucha importancia y trascendencia también mencionarlo. Respecto a ello, este tema lo divide en 3 grandes subtemas: la justicia alternativa, la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Cuando nos referimos al primero de los temas, que es la justicia alternativa, vamos a recordar que este se puede llevar a cabo a través de la mediación, que es un método autocompositivo del conflicto entre las partes, sobre todo las partes directas involucradas en ese conflicto, ¿no? Como son las personas imputadas o acusadas, así como las víctimas u ofendidos del delito. Entre ellos se va a llevar a cabo un acuerdo reparatorio para llegar a una solución al conflicto. Si se llega a cumplir una determinada serie de condiciones propuestas entre ellos y además se paga la reparación del daño, estaremos en presencia del cumplimiento de los acuerdos reparatorios entre ellos y nos llevará definitivamente a la solución del conflicto, a la terminación de la causa penal de la que derive y como consecuencia a la extinción de la acción penal, para lo cual se deberá dictar un sobreseimiento correspondiente. De la misma manera, aquí podemos hablar de la conciliación como método heterocompositivo del conflicto y que también forma parte del análisis que hace el autor en su obra. Más adelante nos habla también de la justicia restaurativa y nos señala que ésta se enfoca en sanar los deterioros psicoemocionales y afecciones en los sentimientos de las partes por medio del perdón y la reconciliación auténtica, disipando el conflicto. Este tipo de justicia restaurativa inclusive va más allá de la justicia alternativa. La justicia restaurativa pretende sanar a las partes en esta cuestión psicoemocional y lograr que se restaure el tejido social dañado por el conflicto, dañado por la comisión de un delito. Hemos visto asuntos de esta naturaleza muy importantes que efectivamente logran sanar a las personas en su interior, logran
llevar a cabo la solución efectiva del conflicto, y esta situación, les digo, analizada por el autor, lo va llevando a cabo a través de un análisis metodológico respecto a cada uno de los modelos de justicia, para llegar más adelante al análisis de lo que es la justicia terapéutica. La justicia terapéutica, yo he visto que ha sido un tema de gran interés para el autor de esta obra, pues ya desde hace algunos años hablaba él de estos temas, ¿no? La justicia terapéutica señala que debe de ser vista como una corriente de tipo pragmático y sobre todo con soluciones alternas a la función retributiva de las sanciones punitivas. Él nos señala inclusive que esta obra no ha sido producto de la casualidad, sino que por el contrario ha sido el producto del estudio y análisis de teorías como esta y algunas otras que nos señala en su obra a lo largo de varias décadas. Estos estudios los ha venido perfeccionando, los ha venido juntando en esta obra, y nos señala que lleva aproximadamente 30 años con el desarrollo de esta obra, es decir, ha tenido una gran madurez esta obra, por ello es que es muy recomendable, y además es producto también de la gran experiencia que tiene dentro del Poder Judicial y además como juzgador, ya que como juzgador tiene muchos años al servicio del Poder Judicial, y esto es un sello de garantía de la propia obra y de los contenidos de la misma. De ahí que esto por sí mismo nos haga muy recomendable su lectura. Jaime, a través de su obra, nos señala que él ha visto que dentro de la individualización de las sanciones que deben hacerse en las sentencias por parte de los juzgadores, se advierte una serie de deficiencias, tanto en el orden común como en el orden federal. En los distintos niveles él ha analizado diversas sentencias y ha llegado a la conclusión de que no se han aplicado los conceptos de manera adecuada, que no se ha argumentado como debería de hacerse en cada uno de los tópicos que corresponden a la individualización de las consecuencias jurídicas del delito. Inclusive en la misma obra, él nos señala que como parte del hábitus nos hemos acostumbrado a mal llamar algunas figuras, o nos hemos acostumbrado a la repetición de ciertos términos que se han utilizado de manera errónea. Nos dice, por ejemplo, que siempre hablamos de penas, de derecho penal, de abogado penalista, sistema penal, sistemas de justicia penal, etcétera, y que bueno, esto en algunas ocasiones pues nos lleva a errar en la aplicación de los términos correctos, ¿no? Ahí en su obra tiene un rubro que lo denomina él como connotación o denotación. Connotación frente a denotación de los términos. Cuando nos habla, por ejemplo, de lo que es pena, él nos señala que está siendo utilizado de manera incorrecta, ya que la pena es lo vivido, lo sufrido, es decir, corresponde a la aflicción que tiene una persona después de haber vivido, sobre todo en prisión, derivado de la imposición de una punición. Luego entonces es aquello sufrido y vivido lo que es precisamente la pena. Entonces, lo que se impone cuando se lleva a cabo la individualización es precisamente una punición, ya que el término pena, considera el autor, ha sido mal utilizado. Además, nos habla de las penalidades, nos dice que las penalidades son las clases de sanciones aflictivas, entre ellas son la prisión, la multa, la privación de determinados derechos, la inhabilitación, etcétera, ¿no? Los códigos penales como el del Estado y el Código Penal Federal establecen un catálogo de puniciones, inclusive se habla ahí de las medidas de seguridad. Entonces también nos señala Jaime que aquí tanto las puniciones como las medidas de seguridad no han sido debidamente adoptadas incluso por el legislador, sino que están revueltas en los códigos correspondientes, cuando en realidad deberían de tener un apartado separado cada una de ellas. Nos señala también respecto a los términos correctos que deben utilizarse,
lo correspondiente a la punibilidad, y nos dice que la punibilidad, bueno, viene a ser ese ejercicio que lleva a cabo el juzgador para establecer el mínimo y el máximo de la punición que va a imponerse al infractor de la norma. Sin embargo, bueno, son términos que de alguna manera se han dejado de lado, que no han sido utilizados de manera correcta. Luego también nos define él lo que sería la punición. La punición es lo que normalmente nosotros conocemos como pena. Cuando les digo, él ya ha señalado que pena no es lo correcto, sino que la punición sería lo que corresponde al efecto de castigar. Es un castigo ya cuantificado por el juzgador en sentencia, determinado por una cantidad de tiempo específico. Es decir, si se impone, por ejemplo, a una persona una punición de 10 años de prisión, ya el juzgador está estableciendo el quantum de la sanción que corresponde al infractor de la norma penal. Luego también nos habla de lo que sería la sanción y nos dice que en el lenguaje forense judicial, sanción penal es toda consecuencia jurídica del delito, y como ya hemos señalado, esas consecuencias jurídicas del delito nos las describen los códigos penales tanto del Estado como de la Federación. Entonces, son este tipo de situaciones las que el autor de la obra nos va analizando a lo largo de la misma. Nos señala que incorrectamente los juzgadores de los ámbitos local y federal no han podido establecer adecuadamente lo que corresponde a la individualización de las sanciones, pero no solamente nos dice que se ha hecho mal a lo largo de varias décadas, sino que lo trascendente es que nos dice por qué se ha estado haciendo mal lo relativo a la individualización de las sanciones, y nos dice cómo se debe hacer adecuadamente esto. De ahí que esto constituye un aporte muy importante en el ámbito jurídico y que a mi parecer va a revolucionar la manera de llevar a cabo la individualización de las sanciones, no solamente en Michoacán o en el país, sino inclusive en Latinoamérica. Me parece que esto llevado a otros países también va a revolucionar esta manera de ver las cosas. Por ello es que es muy recomendable su lectura. Me parece que sí nos debemos adentrar como juzgadores y además como operadores jurídicos, todos aquellos que se dedican a esta función, me parece que deberían tener esta obra como lectura obligada. Dentro de esta obra, Jaime analiza muchas teorías que les digo me parecen también muy trascendentes. Algunas de ellas ya las mencionaba el magistrado Rafael Ortiz Gobea, y que seguramente el autor nos hablará también de ellas. Jaime, cuando se refiere a la cuestión de la individualización de las consecuencias jurídicas del delito, nos habla de una cuestión también muy importante. Nos dice que debe quedar ya en el pasado, porque además ya ha sido superado por las diversas reformas a los códigos penales, la cuestión del peligrosismo, la cuestión de la peligrosidad de la persona como autor total del delito, ya que esto inclusive nos señala el autor malamente todavía se sigue utilizando en algunos códigos penales, pero que sin embargo, por ejemplo, en el caso de Michoacán, ya quedó superado con alguna reforma hace algunos años, y que inclusive el Código Nacional de Procedimientos Penales también lo adopta cuando se refiere a las cuestiones de la culpabilidad y abandona aquel concepto de peligrosidad o de peligrosismo, como él nos lo describe también en su obra, aunque también nos señala que no debería estar comprendido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el Código Penal. No obstante ello, es un buen referente para tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo la individualización de las sanciones. En el capítulo 3 inclusive de su obra nos describe muy atinadamente todo lo relativo a la culpabilidad como parte de llegar al establecimiento de la punición. Jaime nos cita a lo largo de la obra a diversos autores, entre ellos a Eugenio Raúl Zaffaroni, y nos menciona que él adopta y está de acuerdo con las posturas y los criterios que él señala con relación tanto a la individualización como a las cuestiones relativas a la culpabilidad del hecho. En este sentido, Raúl Zaffaroni nos señala que entre el injusto y la
punibilidad debe de existir un puente y que este puente es precisamente la culpabilidad. Debe de ser referido a la culpabilidad del hecho. Entonces no debemos olvidar que el injusto se integra por aquella cuestión típica y antijurídica, es decir, que la cuestión típica comprende que alguna conducta antijurídica esté comprendida en la norma y que la norma sea vulnerada por el infractor, por una persona que ha decidido así hacerlo. Entonces, una vez que es vulnerada la norma, podríamos hablar de la antijuridicidad, y en la tipicidad y antijuridicidad pues nos dan lugar al injusto. Después debería de analizarse la cuestión de la culpabilidad para llegar a ese ejercicio de la punibilidad en la que los juzgadores van a establecer el quantum de las puniciones que corresponden al infractor de la norma. Todos estos conceptos y más nos los ha venido analizando el autor, el doctor Jaime Liera, a lo largo de su obra. Léanla, me parece muy importante, muy trascendente para todos los operadores jurídicos y para quienes se dedican a la delicada labor de administrar justicia. De mi parte sería todo, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, señor juez. A continuación le pido al señor magistrado Víctor Barragán Benítez que haga uso de su micrófono para comentar en torno a la obra que hoy se presenta, sin antes presentarlo brevemente, curricularmente. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene el doctorado en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, inclusive actualmente se encuentra haciendo un nuevo doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el contexto del Poder Judicial del Estado se ha desempeñado como juez de primera instancia en los distritos judiciales de Huetamo, La Piedad, Apatzingán, Uruapan y Morelia. Por supuesto, ha sido docente en numerosos centros de educación superior y también ha publicado extensamente, tanto artículos como libros. Actualmente es titular de la 7ª Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Señor magistrado. Muchas gracias, maestro Emanuel Roa. Muy agradecido por compartir esta mesa con el propio moderador, maestro Emanuel Roa, a quien le profeso mi reconocimiento. A mis amigos juzgadores, el doctor Arturo Mendoza Cortés, al propio autor Jaime Liera Álvarez, al doctor Rafael Ortiz Gobea y al maestro Anulfo Torres Delgado. Mi reconocimiento, mi amistad, y muy agradecido además con el propio autor por invitarme a esta presentación. No tengo otro mérito que ser su amigo y por eso estoy sumamente agradecido, doctor Jaime. En segundo lugar, me gustaría mencionar que este agradecimiento es porque no siempre se tiene la oportunidad de compartir con los amigos éxitos de este tipo tan valiosos y significativos. Antes de hablar sobre el contenido de la obra, deseo exponer algunos elementos personales y profesionales del autor. El doctor Jaime Liera tiene 2 experiencias que le legitiman para escribir como lo hizo sobre su objeto de estudio. Actualmente es juez especializado en materia penal. El tema que aborda en su libro forma parte de sus actividades diarias y esa ya es un motivo importante por el cual debemos leer la obra y tenerla presente. Pero además es docente e investigador y ya solamente como añadido es mucho mejor como persona. Sin embargo, tiene otra experiencia más, su vida personal. Fue víctima del autoritarismo político criminal que vivió México en aquel fatídico sexenio de la guerra entre 2006 y 2012, detenido en el llamado Michoacanazo y después liberado después de enfrentar un proceso sin cargo alguno. Fue restituido en sus derechos por parte del Poder Judicial de la Federación. Esta circunstancia pasajera y seguramente dolorosa, que solo él conoce, le asigna un valor agregado al contenido de esta investigación, porque entonces
traspasa las fronteras de lo simplemente temático y se impregna de su estado anímico personalísimo en una especie, pienso yo, de trance teologal único, propicio para tratar estos asuntos. Y aunque esta revelación pudiera ser considerada un improperio a la vista de la audiencia, estoy seguro que para el propio autor no lo es, porque dentro de este trabajo de investigación, tal episodio está narrado en una de sus páginas, precisamente en la 6, donde se establece con claridad el proceso y habla de esos datos públicos que dan cuenta de la presión que recibió el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en el caso de los michoacanos detenidos. Este abuso del poder e invasión a la división competencial de los poderes de la Unión por parte del Ejecutivo es también ocasión y sirva como llamada de atención de que las actitudes dictatoriales de los gobernantes siempre generarán consecuencias funestas e irreversibles para un país y un boomerang en la vida personal de quien las ejerce. Mi reconocimiento por ese valor de narrar situaciones personalísimas en un texto de investigación como el que hoy presentamos, doctor Jaime. Por otra parte, ya sobre el contenido de la obra, debo precisar que creo, y así lo recomiendo, es de referencia obligada para los juzgadores, litigantes y justiciables. Está escrita con bastante originalidad, con maestría y experiencia, no por alguien que se mantiene al margen del fenómeno que estudia, sino implícito en él, de tal modo que puede dar cuenta puntual de esas afirmaciones. El doctor Jaime Liera, desde la introducción de su trabajo, indica que la individualización de la sanción es una temática tratada con poca profundidad durante el litigio y en sede judicial, por no decir mediocre, carente de interés, inexplorada y muy poco argumentada. Desde las primeras páginas queda de manifiesto ese cuidado en la elaboración del trabajo académico. Combina sus afirmaciones personales y las confronta con los autores contemporáneos más significativos de la materia, es decir, afirma, evidencia y cita. Comparto la opinión del autor en el sentido de que en el ejercicio individualizatorio de la sanción en este siglo requiere de un trabajo interdisciplinario y transversal, cuando menos desde una estructura tridimensional, donde la norma ocupa un lugar especial en el derecho penal, la criminología en el hecho y la política criminal en el valor. Estos elementos son importantes tomarlos en consideración al momento de la individualización, porque la propia norma penal contiene ya de por sí una sanción y una consecuencia y a veces hasta circunstancias que deben tomarse en consideración. Pero sin duda que también elementos criminógenos que son importantes tomar en consideración para el establecimiento de la sanción en función del hecho del cual se responsabiliza. Y obviamente la política criminal que tiene que ver con el tema del valor. Sin embargo, aquí cabe una reflexión de que quizás el poco interés por la erudición y el dominio del conocimiento en el tema de la individualización tenga que ver precisamente con esta política criminal contemporánea de poner la atención en el aumento de las penas como un remedio para alivianar el delito, y ya de por sí los propios tipos penales y las normas tienen un mínimo
y un máximo. De tal manera que el juzgador tiene en ocasiones poco margen de maniobra dentro de ese mínimo y ese máximo, cuando en ocasiones hay personas que por sus condiciones personales, por el medio social de donde provienen, ni siquiera se harían merecedores a una sanción. El autor hace una dura crítica de toda la actividad que desempeñamos los juzgadores y por supuesto asumo la parte que me toca, en el sentido de que pocas veces se repara sobre esta importancia que tiene el conocimiento en el momento de imponer una sanción. La obra se integra de 4 capítulos y de un apartado de conclusiones generales. No tiene desperdicio de principio a fin. Ninguno de los tópicos tratados que van desde el sistema de justicia criminal y consecuencias jurídicas del delito hasta la individualización judicial reinsertiva. El autor, el doctor Jaime Lier Álvarez, desarrolla una visión progresista, liberal y humanista, que tiene que ver con esta nueva visión de los derechos fundamentales, no solo respecto de la individualización de la sanción, sino del derecho en general. En la página 181 del libro que hoy presentamos, se lee, y lo suscribo totalmente, y abro comillas. Dice el autor: recordemos que hemos transitado de un derecho ortodoxo a un derecho reflexivo, por lo tanto la hermenéutica que se impone está bajo un enfoque de lógica dialéctica para armonizar el sentido de la ley con la justicia. Esta visión que ya había destacado el doctor Rafael Ortiz Gobea, la comparto, la suscribo totalmente, porque me parece que esa es la visión con la cual debemos desarrollarnos en sede judicial. De la misma manera, en la página 183, el autor afirma que el deber de jurisdiccionalidad implica tomar en consideración para la individualización aspectos que ya fueron debatidos en el proceso respecto del hecho, sin estar supeditado a limitantes de las partes, por mucho que sí se esté delimitado por otros principios, como el de non reformatio impeius en caso de nueva sentencia por reposición de procedimiento, o el de prohibición de doble reproche, o por el principio acusatorio de no rebasar la posibilidad solicitada. Cierro comillas. Esta cita es muy importante, es un tema contemporáneo del sistema procesal penal acusatorio y oral, donde en la audiencia respectiva de la individualización de la sanción hay criterios encontrados de si lo resuelto en otras etapas y en otras audiencias del proceso puede tomarse o no en cuenta para individualizar la sanción. La posición que asume el autor la comparto absolutamente. Incluso eso es aplicable para el nuevo sistema procesal, en el cual debemos ser proactivos, y con esa visión debiera proveerse incluso de las opiniones de profesionales que les sean útiles en sus juicios de individualización punitiva y reinserción de las sanciones. Ahora bien, ya para concluir, a manera de reflexión para el autor, ¿cómo comprender, por una parte, esta obligación del juez en el momento de imponer la sanción correspondiente como consecuencia jurídica del delito, con una mirada proactiva, humanista, reinsersiva, etcétera? Si el sistema de reinserción social, el procedimiento de ejecución, los programas de reinserción no cumplen con las expectativas de la imposición de la pena. El nuevo sistema de ejecución penal, lo mismo que el sistema procesal penal acusatorio, fueron implementados mediante la reforma, todos sabemos, el 18 de junio del 2008. Ahora tenemos una ley nacional de ejecución de sanciones penales, tenemos premisas constitucionales que dan cuenta en el papel de las acciones gubernamentales
que deben generar programas adecuados de reinserción donde los detenidos, preferentemente, por ejemplo, compurguen sus penas en centros de reclusión cercanos a su domicilio. Lo que hemos visto en sentido contrario es que no hay modificaciones a las acciones. Los centros de reclusión siguen siendo espacios de poderes fácticos conectados con el exterior. Se han cerrado algunos centros de reclusión en el Estado y en el país. Se efectúan traslados discrecionales de los directores de tales centros y los jueces de ejecución se encuentran políticamente amordazados. Y aquello que parecía ser una expectativa en el tema de reinserción en el 2008 parece ser algo peor o, en el mejor de los casos, algo más de lo mismo del pasado. Sin duda, esta respuesta está más allá de este trabajo de investigación y sirva solo como reflexión. Ya por último, quisiera terminar esta participación con una sugerencia personal para el autor. Solicitarle que siga escribiendo y realizando trabajos de investigación de este tipo, útiles para enriquecer la cultura jurídica, pero sobre todo herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo mejor nuestra función. Desde hoy, en lo particular, lo adoptaré con esa perspectiva, a su vez, recomendarlo ampliamente y solicitarle a la audiencia que lo adquiera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor magistrado Barragán Benítez. A continuación, estaremos escuchando los comentarios del maestro juez Arnulfo Torres Delgado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Fiscal por la UNIVA. Dentro del Poder Judicial del Estado de Michoacán se ha desempeñado como actuario, secretario, juez de primera instancia en varios distritos judiciales como Coahuayana, Tanuato, Puruándiro, Los Reyes, La Piedad, Apatzingán, Uruapan y Morelia. Ha sido docente de la Universidad del Valle de Atemajac en La Piedad y actualmente es titular del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelia. Señor juez, adelante. Muchas gracias, maestro Emanuel Roa, por su presentación. Igualmente agradezco a mi compañero, amigo y colega Jaime Liera Álvarez, doctor en Derecho, por la invitación que me hizo para comentar su obra jurídico-literaria, la cual resulta de mucha utilidad, como ya lo iré explicando en las siguientes líneas. Y en segundo lugar, también tengo que agradecer el honor de compartir la mesa aquí con los compañeros de la Judicatura, con los magistrados Rafael Ortiz Gobea, Víctor Barragán Benítez, así como con mi compañero, colega y amigo Arturo Mendoza Cortés. Bueno, en relación con el libro que se intitula Fundamentos de la individualización judicial de las consecuencias del delito, es para mí muy gratificante el haberlo leído, el haber sido invitado para comentarlo, debido a que lo he encontrado con mucha utilidad para la praxis del derecho penal y del derecho ejecutivo penal. Es un libro que está lleno de teorías, de figuras de estos derechos, pero que al margen de que se trate de teorías, lo cierto es que las mismas logran ser bien aterrizadas por el autor en cuanto a la vida práctica de tales instituciones del derecho. Felicito de antemano pues a mi compañero Jaime Liera por este libro, ya que además de exponer con claridad los parámetros legales en que se fundamenta la individualización judicial de sanciones, pone también el dedo en la llaga al señalar la importancia de hacer un correcto juicio de individualización de sanciones, que por mucho tiempo ha estado plagado de errores
vicios e inercias, mismos que han sido evidenciados a través de las diversas sentencias penales que se dio a la tarea de recopilar y demostrarlas en su obra, mismas que han sido dictadas tanto a nivel federal como a nivel local, así como también por otros países latinoamericanos. Y en ellas, obviamente, que se denota una falta de cuidado en este juicio de individualización de sanciones. Entonces, lo que con este libro se pretende, de acuerdo con el autor, es, entiendo, precisar de manera muy concreta y muy puntual cuáles son los requisitos que se deben de seguir para la individualización judicial de las sanciones. Y en primer lugar, lo que también le alabo a esta obra es que precisamente nos da una explicación de los diversos vocablos propios de esta terminología jurídica y que a bien ha tenido señalarlos con antelación mi compañero y amigo Arturo Mendoza, relativos, por ejemplo, a lo que es la sanción, la punibilidad, la punición, la pena y la penalidad, que ha tenido bien describirlos cada uno y por lo tanto no me detengo mucho en ello. Lo importante de este glosario, pudiéramos llamarle también, dentro de la obra, es que con ello se trata de llamar a las cosas por su nombre, de manera que se evite el uso indiscriminado del vocablo pena, como generalmente se venía o se ha venido usando, sin tener en consideración que hay diferencias sustanciales entre estos vocablos, como las que ya nos dejó ver mi compañero Arturo Mendoza. Otro de los puntos importantes a destacar de la presente obra jurídico-literaria aquí presentada es la claridad con la que su autor explica cómo ha ido evolucionando la significación de las puniciones, dejando atrás poco a poco la idea de que éstas solo imponen un castigo, como si se tratara solamente de un acto meramente de segregación para aquellos ciudadanos que han quebrantado el orden social. Hoy en día se alude a que la punición debe ser útil, social y funcional, por considerarse que la punición debe ser vista como una retribución jurídico-penal tendente a lograr el equilibrio social y mantener el orden, lo cual tiene como consecuencia dar credibilidad al sistema de justicia y disuadir las intenciones de la venganza privada, lo cual nos llevaría a una regresión del ojo por ojo y diente por diente. También es importante destacar que en la obra se aclara que las puniciones no tienen como finalidad la reinserción social, sino de reafirmar el Estado de Derecho y de que no se trata de castigar, sino de retribuir jurídicamente de manera humanista. En cambio, aclara, es a través de las medidas de seguridad que se cumple la obligación del Estado de reinsertar al ciudadano que ha quebrantado el orden social a través de los tratamientos y herramientas pertinentes para ello, de modo que la utilidad sea la reintegración del sentenciado a la sociedad, satisfaciendo un derecho humano para éste, lo cual también resulta pues novedoso entender a la reinserción social como un derecho humano. Y finalmente creo importante señalar que a mi juicio, que la parte medular del trabajo literario presentado aquí por el autor presente tiene sentido en entender y comprender cuáles son los componentes de una individualización judicial de sanciones. Para esto me voy a permitir aludir al artículo 52 del Código Penal Federal, usado como referencia en relación con el resto de las codificaciones penales del país y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que también se establece la individualización de las sanciones, aunque no es propiamente un código sustantivo,
Lo cierto es que por alguna razón de utilidad, el legislador consideró conveniente establecer también ahí, en este código instrumental, las bases para la individualización de sanciones. Y entonces el artículo 52 del Código Penal Federal, que es muy similar al resto de las codificaciones del país, nos establece que el juez fijará las penas que estime justas y procedentes dentro de los límites legales, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima y ofendido y el grado de la culpabilidad. Entonces, aquí la cuestión meritoria que le veo en la obra es precisamente que el autor logra establecer cuáles van a ser los parámetros para establecer lo que es la gravedad del ilícito y cuáles son los parámetros para establecer el grado de culpabilidad. Y así, por ejemplo, nos cita que la gravedad del injusto personal se va a graduar conforme a lo previsto en las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta de dicho artículo 52, que señalan lo siguiente. Fracción primera, la magnitud del daño causado al bien jurídico. Aquí se puede agregar que puede considerarse la cantidad de víctimas, la trascendencia de la afectación más allá de la víctima, así como la magnitud de las lesiones inferidas, por citar algunos casos. O bien, dice, del peligro a que se hubiera expuesto. En este caso, si se trató, por ejemplo, de una tentativa, se atendería a los actos ejecutados para lograr el resultado, porque puede ser que solamente se hayan hecho actos que no hayan agotado el mismo, y que obviamente el delito no fue consumado por una causa ajena a la voluntad del sujeto activo. En la fracción segunda se establece la naturaleza de la acción u omisión o del peligro y los medios empleados para ejecutarla. En la primera parte, que se refiere a la naturaleza de la acción u omisión, se atiende a la intensidad del dolo o gravedad de la culpa, pues no es lo mismo un dolo directo de primer grado que un dolo de segundo grado, que es el de consecuencias necesarias, o que un dolo eventual. Y de igual manera, tampoco sería lo mismo graduar una culpa con representación que una culpa sin representación. Y en cuanto a los medios empleados para ejecutar la infracción, podríamos decir que si se trata de medios comunes o específicos para causar daño, por ejemplo, citando el delito de lesiones que atenta contra la integridad física, de ahí se partiría para establecer precisamente si el reproche puede agravarse por el uso específico de un instrumento para dañar a una persona, o simplemente se trató de un instrumento que no está diseñado especialmente para ello, pero que sin embargo puede servir para causar daños también o lesiones. En la fracción tercera se alude a las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado. En este punto se refiere a la poca o mucha temeridad con que actuó el sujeto activo del delito. Por ejemplo, si el robo a casa habitación se comete estando las víctimas presentes o estando la casa habitación sola. En este sentido es natural comprender que en el primero de los casos se estaría obrando con mayor temeridad. En lo que corresponde a la fracción cuarta, que se refiere a la forma y grado de intervención del agente de la comisión del delito, habría que atenderse precisamente a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Penal Federal, en el que se describen los diferentes tipos de autorías y participación en el delito, ya que dependerá de ello que cada uno responde de acuerdo al grado de su intervención. Esto es, que no se puede considerar de forma igual el intervenir como autor de un delito o como partícipe en el mismo, o ya sea como autor intelectual o como autor material, o bien como autor mediato. Y en cuanto al grado de culpabilidad, también es importante lo que nos señala aquí el autor presente, en el sentido de que hay que entender a la culpabilidad como aquella
derivada de la teoría del delito denominada finalista y que es reafirmada en la teoría funcionalista del delito. Es decir, abandonando las teorías psicológicas de lo que era el sistema clásico y el sistema neoclásico del delito. De modo que esta culpabilidad, a tomarse en consideración para la graduación de la misma, tiene su fundamento en 3 elementos. El primero, que es la capacidad de ser imputable; el segundo, que es la conciencia de la antijuridicidad; y el tercero, que es la exigibilidad de una conducta diversa. Culpabilidad que se va a graduar conforme a las fracciones quinta, sexta y octava, que al efecto se establecen en el artículo 52 en comento. Entonces, así tenemos que la fracción quinta alude en primer lugar a la edad, y aquí nos señala el autor que la edad refleja el grado de madurez, de ahí que se puede tratar de manera diferente en la graduación a un joven que, de acuerdo a la bibliografía consultada, se puede considerar una persona de 19 a 25 años de edad, un adulto joven de 25 a 35 años, un adulto de 36 a 44 años, un adulto mayor de 45 a 65 años de edad y un anciano de 65 años en adelante. Obviamente, aquí podemos entender que no sería la misma graduación para un joven que apenas está cumpliendo los 19 años y que por la edad se presume que su madurez intelectual pues no es la misma que podía tener un adulto mayor de entre 45 y 65 años de edad. El segundo aspecto que toma en consideración esta fracción es la educación. Aquí puede clasificarse como nulo, bajo o elevado nivel de acuerdo con los programas académicos que se relacionan con las capacidades intelectuales y juega a favor o en contra del sentenciado la mayor educación académica, lo cual incide precisamente en la conciencia de la antijuridicidad, es decir, en la comprensión de lo antijurídico de la conducta ejecutada. El otro aspecto de la ilustración, bueno, la ilustración también juega un papel importante en cuanto a la comprensión de la antijuridicidad, porque puede ser que tengamos una persona que sea muy ilustrada aunque no tenga grados académicos, y por otro lado, o la contracara sería, por ejemplo, una persona analfabeta que no cuenta con ningún estudio. Es obviamente claro que esta última persona no va a tener la misma capacidad de comprender el aspecto antijurídico de la conducta cometida. En cuarto orden, este artículo nos señala las costumbres, y las costumbres pueden entenderse como las formas de comportamiento que pueden variar de una comunidad a otra y por tanto deben de considerarse en el juicio de reproche para realizar una adecuada graduación. Como quinto aspecto nos habla de las condiciones sociales y económicas del sujeto. Estas condiciones están vinculadas a la idiosincrasia, la etnografía o situación geopolítica que den indicativo de marginación, pobreza, de discriminación o de cualquier otro factor de vulnerabilidad criminalizante. Y el penúltimo aspecto que nos señala este dispositivo a comento, o esta fracción, precisamente la quinta, dice que también hay que tomar en consideración los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Esto tiene relación con los propósitos, las motivaciones o intenciones específicos, por lo que es natural que si el motivo es abyecto, perjudicará en el grado de culpabilidad, y de igual modo la retribución dada o prometida van a tener la tendencia de perjudicar lo que es la graduación. Por último, en cuanto a este dispositivo se refiere, nos señala, dice, cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres. En este aspecto es importante considerar la circunstancia étnica de una persona, misma que se vincula con la conciencia de la antijuridicidad. Esto en virtud de que por hablar una lengua o idioma diferente al del resto de los gobernados, dado por sus orígenes antropológicos, no tiene el mismo acceso a la educación, formación e información a que tiene
el resto de los gobernados que viven en ciudades y con todos los servicios urbanos y con servicios más eficientes, incluido precisamente el de la comunicación, ya sea a través de las redes sociales, la televisión, la radio, la prensa escrita. En lo que se refiere a la fracción sexta de este artículo 52, se alude también al comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido. Y esto tiene relación con la actitud que tenga el infractor frente a la infracción cometida, es decir, si auxilió a la víctima, si ha reparado el daño causado, lo cual, de ser positivo, incidirá en beneficio en el juicio de graduación de la culpabilidad, de acuerdo con la teoría de la compensación de la culpabilidad. De igual forma, podemos aludir que la confesión o aceptación de la responsabilidad podría considerarse como una peculiaridad del infractor, ya que la misma puede tener un efecto positivo en la satisfacción moral de la víctima, ya que esta satisfacción moral tiene incidencia en el aspecto psicoemocional de la persona y por tanto puede tener una consecuencia positiva en cuanto a la salud psicoemocional de la víctima. En lo que se refiere a la fracción séptima del dispositivo a comento, se señala, dice, las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. Es obvio que estas condiciones se vinculan con la capacidad de la exigibilidad de otra conducta diversa a la ejecutada por el infractor de la norma y se refiere a circunstancias especiales en las que se encontraba el infractor y que fue causa ponderable en la producción del hecho criminal. Entre otras circunstancias están la de género y vulnerabilidad socioeconómica, política y cultural que coloca a la persona en estereotipos criminalizantes. Bueno, podríamos seguir hablando sobre el presente libre, sobre los muchos aportes que tiene, sin embargo, por último me queda solamente agregar que es una obra que tiene un impacto importante dentro de la praxis del derecho penal y del derecho penal ejecutivo y por lo mismo lo recomiendo ampliamente. Creo que es una lectura obligada para todos aquellos que nos dedicamos o que estamos en el ramo del derecho penal o del derecho penal ejecutivo, ya sea como juzgadores, como fiscales o como litigantes dentro de la materia. Entonces, por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Pues toca ahora el turno de hacer uso de la palabra al autor de la obra que hoy se presenta oficialmente, formalmente en el contexto del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al señor juez Jaime Lira Álvarez, no sin antes hacer mención, que quizá valdría la pena, Jaime, dada los elogios y los encomios que merece la obra tuya que hoy se presenta. En un contexto usual estaría la obra a disposición de quienes estén interesados afuera del auditorio, pero dado la contingencia sanitaria, pues evidentemente esto se está transmitiendo por las redes sociales y bueno, quedaría la duda de cómo se puede adquirir o dónde se puede adquirir. Quizás ahora que vas a hacer uso de la palabra, que al final podríamos saber por qué medios o a través de qué páginas de internet, porque me imagino que sería así, ¿verdad? Bien, Jaime Lira Álvarez es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, se ha desempeñado como subprocurador regional de la Procuraduría General de Justicia y coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En el Poder Judicial del Estado de Michoacán ha ocupado diferentes cargos, entre ellos actuario, secretario y juez de primera instancia en varios distritos judiciales, entre ellos Tacámbaro, Apatzingán, Zamora, Marabatío, La Piedad, Uruapan, Zacapu y Morelia. Actualmente es titular del Juzgado Tercero Penal de este Distrito Judicial de Morelia y por supuesto es el autor de la obra que hoy se está presentando.
Señor juez. ¿Ya, don Manuel? Bueno, antes de iniciar los comentarios, pues quiero dar un agradecimiento al señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Héctor Octavio Morales Juárez, de igual manera al maestro Emanuel Roa por el apoyo logístico. Un agradecimiento también a mis amigos y colegas de la Judicatura, magistrados, compañeros jueces, y principalmente un agradecimiento a quienes tuvieron el interés por ver a través de este medio digital presenciar el evento. El título de la obra, Fundamentos de la individualización judicial de las consecuencias jurídicas del delito, principalmente pues trata sobre los fundamentos de esta área del derecho, es decir, del derecho de la individualización judicial de las consecuencias jurídicas del delito. Efectivamente, hice un referente al inicio sobre el fundamento general del sistema político de nuestro sistema jurídico. Fue ahí donde vi oportuno dar testimonio, porque justo hablaba sobre el Estado de Derecho y de acuerdo ahí con una experiencia personal, pues ejemplificaba sobre los comentarios que vertía en ese apartado. Respecto de el exhorto a seguir escribiendo y las reflexiones que nos compartió el magistrado Barragán, aprovecho para anunciar, pues efectivamente estamos trabajando ya en lo que sería la secuela de esta obra y son los fundamentos de la administración judicial de las sanciones, lo que se le llama ejecución penal. Aquí realmente es muy breve lo que se toca con relación al ámbito del derecho reinsersivo, porque lo que el juzgador en la sentencia realiza es concerniente más bien al ámbito punitivo, pero sí se toca también un poco del derecho reinsersivo, porque emitimos algunos juicios reinsersivos de los que ahorita haré una breve referencia. Les comento que en una ocasión, platicando con un amigo juzgador federal, le comenté que estaba escribiendo sobre este trabajo y con extrañeza me preguntó, dice, ¿y qué vas a decir con relación a la individualización judicial de las consecuencias jurídicas del delito? Esa extrañeza a mí no me causa asombro porque es muy común. Este tema se le ha subestimado muchísimo y sobre todo por los operadores del propio sistema. Ahora, la respuesta sería que yo percibí que la individualización judicial de las sanciones tiene una gran importancia, pero es muy poco reconocida por los grandes autores de la dogmática penal, y que esa gran importancia que tiene contrasta con la disfuncionalidad que tenemos en toda la sistemática de la medición de las sanciones, es decir, desde la creación legislativa hasta la individualización judicial, en las dos etapas, en la de el juicio y en la de ejecución penal, como se le llama. Quiero, por lo tanto, continuar con un breve referente de la importancia en los ámbitos de justicia del derecho de la individualización judicial de las consecuencias jurídicas del delito. En primer lugar, como recién comenté ahorita, tiene un ámbito de justicia retributiva, le llamamos o se le ha dado en llamar justicia penal o justicia punitiva. En realidad creo yo que es
justicia retributiva. Se realiza a través de las penalidades y se fundamenta con la culpabilidad. Ese es el principio de política criminal que fundamenta toda esta actividad jurisdiccional. La importancia que tiene este ámbito de la justicia retributiva es que permite reafirmar y consolidar el Estado de Derecho. Cuando se presentan problemas en una deficiente operación, tenemos puniciones inadecuadas en el caso concreto, porque simulamos que cumplimos con el principio de proporcionalidad que existe entre el ámbito de la punibilidad, que es el marco pues de sanción, con el grado de la reprochabilidad, que es el que no hemos comprendido del todo. Y terminamos emitiendo un falso juicio de reprochabilidad, también lo iré explicando. Eso es en concreto, y en abstracto tenemos a la deslegitimación del sistema de justicia punitivo. Ayuda mucho para comprender o hacer un análisis del ámbito de justicia retributiva. Si dije que había disfuncionalidad, bueno, atendiendo a la teoría del funcionalismo jurídico, tenemos una vertiente de este autor alemán, Jacobs, sobre el funcionalismo normativo, que se adecua bastante bien para entender los fundamentos y la utilidad de lo que es la justicia punitiva o retributiva. Luego, hay otro ámbito de justicia en el contenido del derecho a la indemnización judicial de las consecuencias jurídicas del delito. Es el ámbito de la justicia reinsertiva, donde operan las medidas aseguradoras, y este ámbito se fundamenta con el principio de la reinserción social. Este ámbito se puede analizar muy bien o interpretarlo con un enfoque valoratismo de funcionalismo pragmático. En el mismo funcionalismo jurídico existe una teoría de Roxin que incluso algunas personas, algunos doctrinarios han pretendido contrapuntear, pero yo no le veo absolutamente nada de contradictorio, sino que las premisas de estas teorías pues son aplicables a ámbitos distintos. Su importancia del ámbito de la justicia reinsertiva es porque procura recuperar socialmente un ciudadano para lograr la integración social, que esa es la finalidad. El fundamento es la reinserción social, la utilidad es la integración social. Además, previene la reincidencia y los índices de criminalidad con la metodología prevencionista para cumplir con un principio de utilidad. Los problemas que se generan por una deficiencia o un disfuncionalismo en la operación de este ámbito, pues es la reincidencia y una crisis de inseguridad. El tercer ámbito de justicia es el de la justicia victimológica, donde aplican medidas reparatorias. Se fundamenta con el principio de máximo reconocimiento de la víctima. En este ámbito de justicia se procura atender los malestares económicos y psicoanímicos de la víctima del delito en concreto, y en abstracto se costura el tejido social damnificado con el crimen para procurar la eficacia reintegradora. Aquí en este aspecto es incluso idónea la metodología de la justicia restaurativa que nos comentaba hace rato mi compañero Arturo. Los problemas, pues bueno, es injusticia victimal y un mal remiendo del tejido social. Esta disfuncionalidad en sede legislativa y operativa judicial, sus dos fases, la advertimos en estos aspectos. Un aspecto importante es que se cruzan fundamentos entre los ámbitos del derecho punitivo
y el derecho reinsersivo. Es decir, el fundamento del derecho reinsersivo con estos aspectos prevencionistas se los colocamos al ámbito de la justicia retributiva y viceversa. Cuando aplicamos puniciones, que es el ámbito de la justicia retributiva, empleamos opiniones o razonamientos prevencionistas. Lo peor del caso, en el ámbito de la operación del derecho retributivo, es que como nunca entendimos, parece ser que no se ha entendido la concepción de la reprochabilidad o del fundamento de la culpabilidad en relación con los elementos culpables del juicio normativo de reproche. Yo creo que están disociados, porque aquellos, pues bueno, se analizan cuando se analiza el delito. Sin embargo, tienen completa relación. Entonces, se han venido trayendo criterios peligrosistas en aquella época, antes de la reforma del 94, que se rectificó esto, y que el criterio era el de la peligrosidad, y equívocamente, en lugar de aplicar criterios de peligrosidad criminal, empleamos criterios de peligrosidad social, la concerniente a la teoría esta del derecho penal de autor total. Y lo curioso es que traemos en la actualidad todavía esos criterios peligrosistas que han sido bastante reprobados en la dogmática. Este problema, pues no solo se presenta en la operación judicial, sino desde la creación legislativa, porque hay leyes en varios estados de la República donde así lo disponen, que las medidas de seguridad se aplicarán de acuerdo con el fundamento de la culpabilidad y viceversa. Esto pues nos indica que se está legislando instintivamente. Tenemos también problemas de interpretación sobre el juicio de reprochabilidad en relación con los parámetros legales de individualización punitiva que están contenidos en el Código Penal Federal y en la Ley Nacional de Procedimientos Penales, que ha generado incluso una tendencia equivocada hacia punir con la pura culpabilidad de acto. Lo explico. El juicio de reprochabilidad, bueno, hay una circunstancia que la ley impone para juzgar, que es considerar la gravedad de injusto, que en realidad es el injusto personal, porque se le adosa la culpabilidad de acto, es decir, las formas de comisión. Pero tenemos una culpabilidad de infractor, y esas se encuentran de la fracción 5 en adelante en el artículo 52 del Código Penal Federal, o 54, no recuerdo, luego se me confunden porque uno es del federal y el otro es del Código Penal de Michoacán anterior, que tuvieron el tino de copiarlo allá en el 94, cuando se crearon estos parámetros, por cierto, muy científicos. Lo copiaron tal cual, lo que no hicieron otros estados, y por ahí han andado totalmente extraviados. Entonces, esta caracterología contenida en estos parámetros de reprochabilidad, esta guía legal para poder emitir una graduación punitiva, no la hemos colegido o no la hemos relacionado, repito, con los elementos culpables del juicio normativo de reproche, que son los que se deben graduar, y todas estas circunstancias justo son pertinentes con cada uno de estos elementos, y sin ellos la verdad no se puede. Por eso digo que lo que hacemos es un falso juicio de reprochabilidad. Entonces, confundidos, se ha generado una corriente en la doctrina que ha permeado incluso hasta en la jurisprudencia, para
decir que se debe punir únicamente con la culpabilidad de acto y que se debe pues aislar a lo que yo le llamo la culpabilidad de infractor. Pero de acuerdo con esto que les explicaba, pues contradicen el sistema, porque entonces deberían modificar completamente los parámetros legales de reprochabilidad. En la obra, este punto es muy importante, importantísimo, y en la obra explico detalladamente, incluso cuestiono y doy argumentaciones del por qué lo erróneo de querer punir con la pura culpabilidad de acto. Se me hace muy grave porque trae auténticas consecuencias de perjuicio para el imputado y curiosamente por un atentado a su dignidad, que eso es lo que argumentan los puristas de los derechos humanos para decir que lo que se tiene que sancionar es la conducta, porque el acto aislado no comunica, lo que comunica es el hecho. En realidad no se sancionan actos, se sancionan conductas, es decir, comportamientos, y el comportamiento, eso es lo que comunica. Pero bueno, en la obra está explicado de mejor manera de lo que yo pudiera hacerlo ahorita aquí verbalmente. Un problema también muy serio es el impacto en el sistema que tiene hacer un trabajo eficiente al individualizar las sanciones, porque generalmente imponemos los juzgadores puniciones mínimas, y de esto doy cuenta en la obra, citando ahí ejemplos de resoluciones, juzgadores en varias partes del país que así lo hacen. Al resolver siempre y caer en eso de poner puniciones mínimas, pues ocasiona un mayor punitivismo. Lo explico también en la obra. Genera que hay inconformidad en el legislativo, es decir, enerva al legislativo, y por eso hay un incremento de punibilidades. En una obra que leí, escrita por un juzgador, por cierto, él opinaba que nosotros imponemos puniciones mínimas precisamente por el elevado incremento de las punibilidades. Pues yo trato de demostrar ahí en mi trabajo que es lo contrario. De manera tan deficiente hemos individualizado la sanción que tenemos que imponer puniciones mínimas, y eso es lo que ocasiona que se vayan incrementando las punibilidades. El legislativo legisla instintivamente, esto se ha estado dando en los últimos tiempos y ha estado creando un mayor punitivismo. Comento también en la obra que hay una deficiente comunicación por el deficiente uso del lenguaje especializado al connotar los significados, incurriendo en polisemia y sinonimia. En efecto, lo que debemos hacer es denotar los significados, no connotarlos, porque al connotar actuamos instintivamente y denotándolo damos los significados específicos. Tenemos problemas de sinonimia y de polisemia. Por ejemplo, en el de polisemia lo comentaban también mis compañeros juzgadores, que a todo se le llama pena. A la punición le llaman pena, a la punibilidad le llaman pena, a las penalidades le llaman pena, a las sanciones le llaman pena, y obviamente a la pena en sentido estricto le llaman pena, ahí sí corresponde. Entonces eso genera confusión en la comunicabilidad, sobre todo cuando se trata de doctrina, porque esto curiosamente pues no se presenta nada más entre los operadores jurisdiccionales, sino en los autores, en la doctrina, y eso no les impide clarificar los conceptos, como es el tema de los fundamentos. Tenemos también que existen hierros hermenéuticos y bastante desorientación en la aplicación del derecho de las consecuencias jurídicas al considerar política criminológica de corte actuarial como política criminal. Les comento que también, por no darle la atención que requiere este tema de la política criminal, yo he advertido en lo general que se confunde mucho lo que es
la política criminal con la política criminológica. Y esto, pues porque no sabemos lo que es la política criminal. Y es inconcebible porque en la política criminal se encuentran el elemento valor del que hablaba el doctor Víctor, pues ahí se encuentran incluso los fundamentos distintos que aplican en todo este subsistema. La política criminal obviamente puede ser autocrática o puede ser democrática. No, la orientación que tiene nuestro sistema jurídico es democrático, pero la política criminal es de otra clase. En la obra lo explico, trato de explicarlo de manera bastante para que quede claro, porque es una premisa importante tener en claro lo que es la política criminal. Y como les decía, es un elemento valor tan importante como el elemento concerniente al hecho y el elemento concerniente a la norma, que entre estos se conjugan para explicar el derecho de acuerdo con esta teoría tridimensional que existe desde mucho tiempo, pero que no la hemos analizado. De igual manera, hay un desinterés por la criminología, cuya desinformación ocasiona una deficiente hermenéutica y aplicación del derecho criminológico sobre la criminogénesis del hecho delictivo y la criminodinámica de la magnitud de culpabilidad. Incluso esta jerga nos es ajena. Efectivamente, ahí tenemos un prejuicio también muy grande sobre lo que es la criminología, y no nos ha permitido involucrarnos para que nos ponga en claro, por ejemplo, este asunto del que hablaba, ¿no?, de la caracterología que se encuentra en estos parámetros de la reprochabilidad. Además, pues no elaboramos juicios reinsersivos, como no tenemos claro que la individualización de las consecuencias jurídicas del delito no es una actividad monista como lo hemos hecho, sino tripartita. Entonces, concerniente a las medidas de seguridad, no elaboramos juicios reinsersivos, en donde tenemos que aplicar teorías prevencionistas y hablar del riesgo criminal, y eso ocasiona que no solo no apliquemos debidamente las sustituciones, los sustitutivos, que le llamamos sustitutivos penales, sino también que en los casos de concurso la acumulación de puniciones la hagamos de manera arbitraria, no la racionalizamos, siempre hacemos esa acumulación punitiva, aun cuando digamos ahí que es potestativo. No se realizan modificaciones esenciales de la punición. La modificación de la punición puede ser esencial y no esencial. Cuando es esencial, da lugar incluso al prescindimiento del compurgamiento de la prisión. En mi vida profesional, he sabido de un caso en donde se haya prescindido, por ejemplo, del compurgamiento de la prisión. Resumo como causas del problema. Seguramente voy a repetir ya algo de lo que fui exponiendo hasta ahorita. La hermenéutica de la individualización de la sanción tiene un tratamiento puramente jurídico y no un enfoque conforme a la teoría tridimensional del derecho en lo concerniente a la interdisciplinariedad con la epísteme de la política criminal y de la criminología. Hay una desactualización de la dogmática del derecho de las consecuencias jurídicas del delito al no clarificar la terminología del derecho punitivo y no reconocer, conforme a la teoría de las tres vías, que las tres clases de sanciones de nuestro sistema son autónomas, con naturaleza, fundamentos, propósitos y utilidad distintas. Hay prejuicios y desinformación de la política criminal al confundirle con política criminológica. Les decía, la política criminal es fundamental porque provee los principios democráticos orientadores del onus puniendi. Así le llamo yo, no ius puniendi, creo que eso está mal empleado conceptualmente. Tenemos prejuicios y desinformación de la dogmática del derecho criminológico al anclarse con la idea del determinismo de la escuela positiva, añeja, o bien por relacionarla con la criminalística, que curiosamente
tiene más relación con el derecho penal que con la criminalística, pero siempre se le asocia con la criminalística y no tanto con lo que concebimos como derecho penal. La criminología es muy importante e imprescindible. La criminología es una ciencia multidisciplinaria, imprescindible en el ámbito forense para emitir juicios sobre la subjetividad del infractor, que están en la culpabilidad, sobre el riesgo criminal que se debe considerar al analizar la reinserción social, y sobre la victimidad en el máximo reconocimiento de la víctima. Como conclusión, les comento que sin dogmática no hay ciencia jurídica, solo hay leyes creadas y aplicadas instintivamente. Es decir, no estamos racionalizando esta tarea tan importante. El purismo jurídico penal no puede resolver los problemas de la justicia criminal. Deben integrarse otros saberes secantes como la política criminal y la criminología, incluso otros más, por ejemplo, los derechos humanos. El derecho de la individualización de las consecuencias jurídicas del delito es una disciplina jurídica autónoma, esto es reconocido por muchos autores, y jurisdiccionalmente también es una función autónoma, tiene autonomía en estos dos aspectos. Esto es muy importante porque nos ayuda a reconocer la gran importancia que tiene el derecho, es decir, el sistema de normas relacionados con esta tarea de individualizar las consecuencias jurídicas del delito. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Con esta última intervención de nuestro autor, el doctor Jaime Lira Álvarez, que viene a redondear pues las opiniones, los comentarios vertidos por los distinguidos integrantes de esta mesa. Bien, pues a continuación, como un reconocimiento que extiende el Poder Judicial a la labor de cada uno de los comentaristas que hoy han participado, voy a hacer entrega de los respectivos reconocimientos. Y con esto damos por terminado este evento, agradeciendo a todas y a todos ustedes que nos siguieron por las redes sociales, su participación en esta presentación del libro del doctor Jaime Lira Álvarez, a quien le felicitamos y le reconocemos el esfuerzo que hizo por poner por escrito estas ideas y esta concepción y estas aportaciones. Muchas gracias, que tengan todos muy buena tarde.